es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre soy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre soy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Bienvenidos, hermanos, a la celebración de este día. La Iglesia nos invita a hacer memoria de Santa Escolástica, una santa muy importante, hermana nada más y nada menos que de San Benito, acompañándolo siempre en su recorrido espiritual. Recojamos nuestras intenciones para el día de hoy. Oramos especialmente por la vida y salud de Carmen Dolores Giraldo Ruiz en su cumpleaños y según la intención de Nora Elena Gutiérrez, y por el descanso eterno de Norberto Úsuga Uribe, que el Señor perdone sus pecados y le lleve a descansar, según la intención de Daniela Caterín González. Celebremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Imploremos el perdón del Señor, hagámoslo con arrepentimiento de corazón. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Al celebrar la memoria de Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con una caridad pura y felices obtengamos los efectos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero el fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no, no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer
se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de canto de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y aún maravillados de asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la liturgia nos sigue llevando a través de el libro del Génesis, sus capítulos iniciales. Ya dijimos en estos días que hay dos versiones de la creación. La primera, en el capítulo primero del Génesis, que quiere recordarnos esa soberanía de Dios. La segunda, que quiere recordarnos esa condición frágil del ser humano. Y esa la encontramos entre los capítulos segundo y tercero. En este día se comienza con el capítulo tercero. Todo el capítulo segundo es mostrar cómo Dios ha hecho un lugar cómodo para el ser humano que ha creado, lo que llamamos el jardín del Edén. El capítulo tercero es un drama, un desenlace en el cual el hombre se aparta de Dios, el que tradicionalmente conocemos con el nombre de pecado original. Aquí hay una cosa muy importante y es que hay una actitud de escucha y por lo tanto de diálogo muy perceptivo entre la mujer y la serpiente. Abro un paréntesis. La Biblia nunca está queriendo decir
que los animales hablen. La Biblia tiene unas maneras de contar sus historias. También en el capítulo 11 de Isaías nosotros vemos que el profeta utiliza la figura de unos animales salvajes que conviven con unos animales domésticos. No implica necesariamente que esa figura de los animales ocurre de esa manera, sino lo que eso significa. Lo mismo nos sucede aquí en el capítulo 3 del libro del Génesis. No es que una serpiente vaya a hablar, sino lo que ella representa, es decir, la rapidez con la que puede actuar el mal, la astucia con la que puede actuar el mal, ¿sí? Incluso una astucia que pretende simular la sabiduría que Dios concede. ¿Y cómo sucede este hecho? Primero que todo, en ese diálogo, la serpiente y la mujer dialogan sobre lo que puede suceder, confrontando a la mujer con aquello que Dios les pide. ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? Realmente la mentira está aquí, porque Dios en ningún momento ha dicho que no coman de ningún árbol que está en el jardín. Simplemente les prohibió comer de un solo árbol, no de todos, sino de uno solo. Pero como ustedes se dan cuenta, lo que la serpiente hace es ampliar la prohibición, ¿sí? Ampliar el mandato sobre todos los árboles del jardín. No coman de ninguno de estos. Todo lo contrario, el Señor ha dicho, pues para eso están cultivados y fructifican, para que ustedes coman de ellos, pero solo de un árbol no pueden comer. Esta es realmente la mentira de la serpiente, porque lo otro que va a decir es una verdad. Cuando le dice a la mujer, no morirán, bien sabe Dios que cuando coman de ese fruto se les abrirán los ojos, serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces el problema del mal es que te combina una verdad con una mentira, pero al comenzar con una mentira, la verdad que viene ya se convierte en un acto de desconfianza. Porque es cierto que el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, pues no puede morir, ¿sí? Porque está creado por las manos de Dios y por lo tanto, si es como Dios, la muerte no puede tocarlo. Eso sucederá después del pecado. Pero ellos llegarán a ser como Dios. Esa es otra verdad, pero está en la boca del más mentiroso de los mentirosos, ¿sí? Y por ello, ellos pueden alcanzar el conocimiento de Dios. El problema, recuerden ustedes, es cuando por boca del padre de la mentira, entonces ellos comienzan a pretender ser como Dios, dejando aparte a Dios, ignorando a Dios. Ahí es donde está el dilema, ahí es donde está el problema realmente. No en que pretendamos ser como Dios, sino en que pretendamos ser como Dios sin contar con Dios. Ahí es donde la humanidad, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría humana se chocan contra un muro. Pretender lograr grandes cosas sin contar con Dios. Recordemos que aquí en este diálogo la mujer aparece como la tentadora y la mujer aparece como aquella que es culpable históricamente, o a lo largo más bien de la historia, señalada por la historia, porque ella toma del fruto y lo ofrece al hombre. Mucho cuidado que esto no es lo que quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita para que señaláramos a alguien culpable de los males del mundo o de los males de los hombres. No. Estos capítulos, especialmente el capítulo 2 y 3 del Génesis, están hechos desde un punto de vista muy psicológico, ¿sí? Porque conoce muy bien cómo puede actuar el hombre y cómo puede actuar la mujer. Pero insisto, no es que ella sea en el texto sagrado la culpable de que el hombre haya tomado del fruto, sino que se escribe de esta manera para que se entienda que la mujer ante el mal y ante el bien
es tan responsable como el hombre. Nosotros lo vemos en la emisión de algunas noticias, de alguna narrativa nueva que se nos está ofreciendo sobre la mujer, ¿sí? Presentar en muchos casos al hombre como culpable es lo corriente y a la mujer como inocente siempre es lo corriente. No, el ser humano comete errores, el ser humano comete delitos, el ser humano que es hombre y mujer también puede fallar. No es que este por ser hombre es malvado y esta por ser mujer es inocente. No, realmente es el ser humano en la condición de doble dimensión, masculina y femenina, quien puede cometer pequeños o grandes errores. Hemos visto la página en la cual un ser humano, como el hombre y la mujer, escuchan más fácilmente al mal. En el capítulo 7, verso 31 de San Marcos, Jesús va a sanar a un sordo, alguien que no puede escuchar, pero lo llevan ante él. Jesús lo recibe. Lo primero que hace, que es tremendamente significativo, es apartarlo de la multitud. Realmente quienes crean la multitud, quienes crean la sordera tantas veces, es la misma multitud. Jesús aparta de la multitud a este que está sordo. Toca sus oídos y con su propia saliva le abre los sentidos para hablar. Éfeta le dice. Pero fíjense qué tan extraño que aquí ocurre una cosa. Él les mandó, o sea, ya no está hablando solamente para el sordo, sino para toda la gente que estaba tratando de participar y de ver el milagro. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Jesús pone una prohibición para el sordo, sobre el cual ha abierto los sentidos para comunicarse. Pero resulta que esto recae sobre todos. ¿Y qué nos está diciendo esta palabra para este día? Abrir o permitir más bien que sea Dios quien nos abra los oídos para dialogar con Él. No es simplemente el milagro de le devolvió el oído y el habla a un sordo. No, es algo mucho más profundo. Tanto a este personaje como a la comunidad que participa, les abre los oídos para que no escuchemos la voz del mal, sino que aprendamos a escuchar la voz de Dios. El Señor esté con usted. Oremos, hermanos, para que trayendo ante este altar nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestras fatigas, nuestras familias, nuestros enfermos y aquellos que les acompañan junto con estas ofrendas nos presentemos agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al proclamarte admirable, Señor, en la Virgen Santa Escolástica, suplicamos humildemente a tu divina majestad que así como sus méritos te fueron gratos, de la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación agradecerte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva,
y nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, proclamando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, tú eres la fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, aceptándola voluntariamente, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminando la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, entre nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te agradecemos porque eres tú quien nos hace dignos de celebrar la Eucaristía en tu presencia. Te rogamos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que extiende su misión por el mundo, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo y todos los que sirven a tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de nuestro hermano Norberto Úsuga Uribe. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en especial de Carmen Dolores Giraldo Ruiz, en su cumpleaños. Concédele vida, salud y mucha sabiduría. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Unidos al Señor, que siempre sabe restaurar toda nuestra vida, digámosle con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal.
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto fraternal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Participemos orando de nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí, por mí. Oremos. Alimentados por la participación en los dones divinos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Escolástica, llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, nos esforcemos por unirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Fortalecidos en el amor de Jesucristo que restaura nuestra fe, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. La Virgen les acompañe. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la
el sol.